¿Ok? Abran su Biblia a 1 Samuel capítulo 16, por favor. Samuel capítulo 16. Vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra, síguenos enseñando a través de este libro, Señor, y especialmente a través de la historia que hemos comenzado a estudiar, que es la historia de la unción de David. Padre Santo, sabemos que hay tanto que podemos aprender de él en cuanto a ser hombres y mujeres según tu corazón, Señor, de acuerdo con tu corazón. Ayúdanos, Padre Santo, a ver todo lo que tienes para nosotros a través de las escrituras de 1 Samuel en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, ok. Entonces la semana pasada Samuel fue enviado por Dios. ¿Se acuerdan a dónde fue enviado? Sí, pero ¿cuál era la ciudad? La ciudad de David, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Belén, era Belén, fue enviado a Belén, la ciudad de David, a la casa del papá de David que se llamaba ¿cómo? Yesé, o en la Reina Valera 60, Isaí, o en inglés Jesse, ¿verdad? E iba a ir a la casa de Yesé para buscar entre los hijos de Yesé al que Dios había escogido como sucesor de Saúl como rey de Israel, porque el Señor ya había decidido que le iba a quitar el reino a Saúl, al cual había sido el primer rey de Israel, y se lo iba a dar a alguien, ¿verdad? No habíamos sabido hasta entonces a quién, y de hecho todavía no se nos ha dicho a quién, pero se lo iba a dar a alguien, a un varón que era conforme al corazón de Dios, que su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que Samuel va a ir a buscar. Esta es la persona a la que Samuel va a ir a buscar a Belén, a la casa de Yesé. ¿Sí? Es importante esto, ¿okay? Que sepamos que Yesé es el padre de David y que Yesé y David vivían en Belén, porque va a llegar el momento en el que María y José, ¿se acuerdan de María y José, verdad? Van a ir a Belén a registrarse en el censo que Augusto mandó levantar. ¿Por qué? Porque eran descendientes de David, ¿verdad? Y sabemos que el Mesías iba a venir según la carne de el rey David. Entonces llegó Samuel a la casa de Yesé y el Señor empieza a mandar llamar hijos que vengan para que Samuel los vea, los examine y vean si quizás entre esos hijos está el que Dios le va a mandar que unja como rey. Vamos a comenzar en el versículo 10 hoy y vamos a ver qué nos dice ahí. Yesé le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Entonces Yesé le ha traído ya a 7 de sus hijos para que Samuel los vea y para que decida si alguno de ellos ha sido el que Dios escogió. Ahora, Samuel no le ha dicho a Yesé por qué está inspeccionando a sus hijos o por qué está viendo a sus hijos. Samuel no le ha dicho a nadie cuál es la razón por la que está llegando ahí a Belén. Sí, simplemente está pidiendo que le traigan a cada uno de los hijos. Versículo 11 dice, y le preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Y él se respondió, falta uno que es el menor, pero él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, manda a traerlo porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Entonces noten, David era el menor, era el más chico de todos ellos y andaba cuidando a las ovejas. Parecía ser como que por ser el menor era el que mandaban a donde no querían ir los mayores para cuidar de las ovejas, para andar detrás de las ovejas, para ser el pastor de las ovejas de su padre, ¿verdad? Y vimos la semana pasada cómo Dios, ¿verdad? Parece que escogió a David como el siguiente rey de Israel porque tenía un corazón de pastor, el mismo corazón que Dios tiene. ¿Sí? La palabra de Dios a menudo nos muestra a Dios, a Jehová, a Yahvé, al Dios Todopoderoso como alguien que tiene un corazón de pastor, que cuida de su pueblo. En aquel tiempo Israel, hoy podríamos contarnos nosotros también como la iglesia, nos cuida como pastor. De hecho, mi salmo preferido es el Salmo 23. Fue el primer salmo que mi mamá me enseñó, el primer versículo de la Biblia que me hizo memorizar fue el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y toda mi infancia me acuerdo que cualquier vez que tenía miedo, cualquier vez que me metí en problemas, cualquier vez que había cualquier cosa que yo me sentía inquieto por algo, siempre decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo decía todo fuera de contexto, a lo mejor no venía al caso, pero eso traía mucho consuelo a mi corazón, ¿verdad? Y eso es el poder que la palabra de Dios tiene. A menudo no nos acordamos de mucho de ella, pero nos acordamos de un versículo que queda bien con lo que estamos pasando por ahorita. Y nos trae consuelo a nuestro corazón, trae consuelo a nuestro corazón.
Sí, y debemos de recordar eso, por eso debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque de repente vienen a nuestra mente esos versículos que nos llenan de fuerza, que nos llenan de esperanza. Entonces era el menor y andaba cuidando a las ovejas. Y Samuel le dice a Yesé que lo mande traer porque mientras él no llegue no pueden sentarse a la mesa. Recuerden que Samuel iba a ir a presentar holocaustos, iba a ir a presentar sacrificios y parte de la presentación del sacrificio era que después de matarse el sacrificio se ponía en la mesa para que el sacerdote, en este caso Samuel, y la familia con la que presentaba el sacrificio pudieran comer. Versículo 12, noten lo que dice ahí. Yesé mandó a traerlo. ¿A quién? A David. Y cuando éste llegó lo invitó a pasar. Y noten la descripción que nos da aquí de David. Mi Biblia, que es la Reina Valera contemporánea, lo describe de esta manera. Y era un jovencito, ¿sí? ¿De qué edad consideramos nosotros a los jovencitos? 13, 12, 13, 14 años, ¿verdad? Creo que David tenía 12 años cuando esto sucedió. Era un jovencito y luego dice que era rubio. ¿Por qué no pudo ser moreno, verdad? ¿Por qué no pudo ser así prietito, así como uno, ¿verdad? Pero era rubio. Y luego aquí en mi Biblia dice que era de ojos hermosos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y conságralo. Noten, jovencito, rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. ¿Ok? Dios no está peleado con la gente guapa, ¿ok? ¿Verdad? A menudo cuando hablamos de que Dios no ve la apariencia, ve el corazón. Nos imaginamos a Saúl y nos lo imaginamos alto, bien dado, ¿verdad? Guapo, así como esos que estilo Sansón, ¿verdad? Y decimos, pues por eso lo escogió, ¿verdad? Pero luego cuando oímos que Dios no ve la apariencia, sino el corazón, decimos, entonces los feos también tenemos oportunidad, ¿verdad? Y como que nos alegramos. Pero luego vemos la descripción de David y vemos que es totalmente lo contrario a nosotros los feos, ¿verdad? Estaba joven, estaba rubio, sus ojos eran hermosos. Me imagino que al decir que sus ojos eran hermosos, quizás eran azules. Quizás esos ojos vivarachos que tienen algunas personas cuando están jóvenes, ¿verdad? Y agradable apariencia. Entonces Dios no está peleado ni con los feos ni con los guapos, ¿ok? Dios puede usar tanto como gente fea como gente guapa. Todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Ninguno de nosotros debemos descalificarnos ni por nuestra apariencia, y escuchen esto, ni por el estado de nuestro corazón. Porque así como nuestra apariencia puede cambiar, también nuestro corazón puede cambiar cuando lo ponemos en las manos de Dios. Y podemos tener un corazón muy malvado, podemos tener un corazón muy torcido, podemos tener un corazón muy negro. Pero cuando lo damos al Señor, cuando se lo entregamos al Señor, Él transforma ese corazón. Y lo puede volver a hacer hasta inocente en cierta forma. Sí, puede volvernos la inocencia en cierta forma. Pero cuando venimos al Señor, Él nos transforma, Él nos hace nuevas criaturas. Limpia nuestra mente de tanta cochinada que le hemos metido durante los años que anduvimos en el mundo. Limpia nuestro corazón y nos volvemos hasta cierto punto inocentes en muchas cosas. Sí, por ahí quedan algunas de las basuras que dejamos entrar a nuestro corazón, a nuestra manera de pensar. Pero Dios nos va transformando, ¿no es cierto? Hemos hablado de que vamos progresando en el Señor Jesucristo y pecados con los que teníamos problemas para hacer un lado, dejar. Cuando empezamos a caminar con el Señor, conforme va pasando el tiempo y reconocemos el poder que tenemos en nosotros del Espíritu Santo, empezamos a poder dejarlos atrás y ya no tenemos que volver a ellos. Se dan cuenta que hay veces personas que vienen a Cristo e inmediatamente cambia toda su vida. Si eran drogadictos, dejan de usar drogas inmediatamente. Si eran tomadores, dejan de tomar. Si eran mujeriegos, dejan de ser mujeriegos. Si eran ladrones, dejan de robar. Pero hay otras personas que tienen problemas, ¿no es cierto? Que tienen que estar esperando en Dios, que tienen que caminar con Dios y permitir que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en ellos. Si la cosa es no desesperarnos, ¿sí? La cosa es no desesperarnos. Porque vamos a ver, como les dije la semana pasada, que David duró 18 años. Desde el momento en el que aquí lo ve Samuel y lo unge, hasta el momento en el que finalmente tomó el trono de Israel. 18 años. Y todo ese tiempo el Señor lo fue preparando. Y pasó por muchas cosas muy difíciles y muy feas, que vamos a ver que cómo lo soportó es solamente porque Dios le dio la fortaleza para hacerlo. Pero noten, era jovencito. Creo que esta era la razón por la que nadie esperaba que él fuera el elegido de Dios.
No era por lo guapo, no era por sus ojos, no era por su agradable apariencia, era porque era muy joven. Era demasiado joven, 12 años. Ahora, no vayan a malinterpretar esto, porque vamos a ver más adelante cuando estudiemos los libros de reyes, que hubo reyes que fueron instalados como reyes a los 8 años, que hubo reyes que fueron instalados como reyes a los 16 años. Pero Dios no siempre hace las cosas igual. Dios cambia las cosas, su manera de hacer las cosas conforme a lo que va a hacer en cada uno de nosotros. A veces esperamos que Dios obre y haga las cosas en todos nosotros de la misma manera que lo hace con algún hermano, ¿sí? Algún hermano viene a Cristo, casi inmediatamente empieza a servir en la iglesia, de repente lo vemos como líder en algún ministerio, de repente ya está predicando de atrás del púlpito, de repente ya abrió su propia iglesia, todo eso. Y yo tengo 30 años en la iglesia y todavía no me pasa nada de eso, ¿verdad? Y puedo desanimarme. Puedo pensar que quizás Dios no tiene algo para mí, para hacer, para darme cómo de trabajar en la obra, para darme cómo trabajar en su iglesia, pero eso no es cierto. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en donde estamos, ¿sí? Hacer lo que tenemos a la mano ahorita, y conforme vamos siendo fieles en lo poco que va haciendo Dios, nos va dando más y más y más y más responsabilidad. Sí, pero eso es lo que sucede en la vida, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos están creciendo, cuando están jóvenes, llegan a la adolescencia, creen que todo lo saben y que todo lo pueden hacer. ¿No es cierto? Saben más que uno, ¿verdad? Así como nosotros pensábamos que sabíamos más que nuestros padres, ¿verdad? Cuando yo tenía 13 años, mis papás eran unos mensos. No sabían absolutamente nada. Ahora que tengo los que tengo, ¿verdad? Se han convertido en las personas más sabias del mundo. Qué bárbaro, cuánta sabiduría estaba saliendo de la boca de mis padres que yo en aquel tiempo consideraba que eran tonterías. Pero así es, y tenemos que reconocerlo, papás, tenemos que reconocerlo. Nuestros hijos ahorita saben mucho más que nosotros, ¿sí? Y yo no sé por qué si ahorita que saben tanto más que nosotros y tienen toda la energía del mundo y tienen todo el conocimiento, ¿por qué no se van de la casa y hacen su propio trabajo ahorita es cuando van a triunfar, ¿no es cierto? Porque luego van a llegar a sus 20 y a sus 30 y se van a empezar a volver en lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces ya se les va a acabar la oportunidad, pero en fin, esa es otra historia. Pero entonces, era demasiado joven. Sí, y yo creo que Samuel pensaba que iba a ser algo así como cuando miró a Saúl ser levantado y ungido como rey. Sí, que una vez que fuera identificado, inmediatamente sería puesto en el trono. Lo voy a ungir, me lo voy a llevar a Silo o a Jerusalén o donde sea que hubiera estado el trono en ese tiempo, y lo voy a poner como rey. Voy a llamar a todas las tribus de Israel y les voy a decir: Israel, aquí está su nuevo rey. Saúl va a ir a meterse debajo de una piedra a algún lugar y Dios algo le va a hacer, pero no va a seguir adelante. Pero no fue así. No fue así. ¿Sí? Y creo que aquí debemos nosotros de tener mucho cuidado con tratar de meter a Dios en una horma o en una forma y pensar que siempre va a hacer las cosas de la misma manera que las ha hecho antes. ¿Sí? Porque si bien Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Y con cada uno de nosotros va a obrar de diferente manera. No porque, verán, ¿qué les puedo dar de ejemplo? ¿Qué les puedo dar de ejemplo? Hay mucha gente que mira, por ejemplo, que un hermano no tiene trabajo y va a la iglesia y oran por él, y al siguiente día, ¡pum!, ahí tiene el trabajo. Y no nada más un trabajo, sino el trabajo de sus sueños. ¿Sí? Y yo que no tengo trabajo pienso, bueno, pues si fue a la iglesia y oraron por él, al siguiente día encontró el trabajo de sus sueños, entonces yo que no tengo trabajo puedo ir a la iglesia para que oren por mí, y al siguiente día voy a encontrar el trabajo de mis sueños. Y me puedo encontrar con la sorpresa de que Dios tiene algo muy diferente para mí que tenía para él. Y luego lo que pasa es que me decepciono y empiezo a compararme con el hermano y empiezo a decir, me acuerdo de los problemas que tenía mi mamá con mi hermano, y porque a él sí. Y porque a él sí le compras, y porque a él sí le das, y porque a él sí esto, y porque a él sí aquello. Y empezamos con esas cosas, ¿verdad? Pero debemos nosotros, ya como adultos, ya como cristianos maduros que somos, o como hemos estado caminando con el Señor por algún tiempo, saber que Dios no va a obrar con todos igual o de la misma manera.
que todos tenemos diferentes necesidades, diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, diferentes predisposiciones, etcétera, etcétera. Y Dios va a obrar con nosotros según cada uno de nosotros necesita. ¿Sí? Entonces, si bien Dios nos dice que Él es el mismo ayer, hoy, por siempre, también hay otros versículos en los que nos dice las palabras de Carlos, no las de Dios, no se claven, porque yo no voy a ser igual con todos y no voy a hacer lo mismo todo el tiempo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 43, los versículos 18 y 19, Isaías 43, versículos 18 y 19, dice: ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Páramo quiere decir un lugar frío y desamparado. Entonces, no miren hacia las cosas pasadas, no miren a todo lo que ha pasado antes. Si es más, ni se acuerden de las cosas antiguas. Presten atención, porque yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer algo que pronto va a salir a la luz. Yo voy a hacer algo que pronto van a ver que va a pasar. ¿Y qué no saben? Que yo voy a volver a abrir caminos en el desierto. Ese desierto que ustedes creen que siempre va a mantenerse desierto, ese desierto que ustedes creen que siempre va a estar seco, yo voy a abrir camino en él y yo voy a hacer que corran ríos en el páramo, o sea, en un lugar frío y desamparado. A veces sentimos que vamos por desiertos y a veces sentimos que los desiertos nunca van a dejar de ser desiertos, ¿no es cierto? El calor del sol es tremendo, la arena está bárbara, el cansancio nos alcanza y pensamos que siempre vamos a estar en ese desierto, ¿sí? Y el Señor nos dice: no se claven, ¿sí? Que no saben, ¿sí? Deja las cosas pasar, piensa en que yo puedo hacer que esos desiertos cambien, en que haya un nuevo camino en ellos y que ríos corran, ¿sí? En donde ahora hay frío y te sientes desamparado, ¿sí? Hubo un tiempo en la vida del pueblo de Israel, de Judá específicamente, en la que se rebelaron completamente contra Dios. Y se hicieron idólatras y empezaron a servir a otros dioses y empezaron a olvidarse de Dios. Sí, y el profeta Habacuc empieza a clamar a Dios y a decirle: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué no ves lo que está pasando? ¿Hasta cuándo vas a dejar que todo esto suceda? El profeta quiere que haya un cambio en el pueblo de Judá. Y cree que Dios no se está fijando en lo que está pasando. Pero Dios se está fijando muy atentamente en lo que está pasando. Y fíjense lo que Dios le dice a Habacuc y al pueblo de Judá. En Habacuc capítulo 1, el versículo 5. Noten. Les dice: miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer algo en sus días, algo a lo que ustedes no darán crédito aunque se los cuente. ¿Saben lo que les está diciendo Dios por medio de Habacuc? Y lo que les está diciendo: ¿saben qué? Yo voy a hacer algo, es más, si les digo lo que voy a hacer, aunque se los diga, aunque se los explique, ni siquiera lo van a creer, ¿verdad? Porque están tan acostumbrados a ver cómo he estado actuando hasta ahorita, que creen que las cosas nunca van a cambiar. Y a veces esa es la idea que tenemos de Dios, ¿no es cierto? Vemos cómo han estado obrando, han estado pasando las cosas hasta ahorita, vemos que no ha habido mucho movimiento, vemos que no ha habido mucho cambio, y pensamos que así van a quedar para siempre. Pero el Señor dice: no, yo voy a hacer algo que si les digo, si les cuento lo que voy a hacer, no me lo van a creer. Sí, a veces es mejor que Dios no nos cuente lo que va a pasar. Si Dios me hubiera dicho a mí: ¿sabes qué? Yo voy a hacer que tu fe crezca y voy a hacer que la fe de tu esposa se fortalezca y voy a hacer que la fe de tus hijos en realidad se arraigue más en mí y que pongan mi esperanza en mí. ¿Sabes cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, Señor? Voy a hacer que tu esposa tenga cáncer otra vez. ¿Cómo creen que me iba a sentir yo? Callo y boca para el lengua, ¿verdad? Si Dios nos dijera a todos nosotros cómo es que va a hacer que nuestra fe crezca en Él, cómo es que va a hacer que nuestra fe se arraigue en Él, cómo es que va a hacer que nuestro amor y nuestra dedicación, nuestra devoción a Él crezca. Si nos dijera cómo lo va a llevar a cabo, yo creo que muchos de nosotros diríamos: no lo creo. ¿A poco así? Y es que en realidad lo que les está diciendo aquí en Habacuc el Señor a través de Habacuc es que va a traer a una nación que es mucho más malvada
que ellos, que se comporta de una manera mucho más malvada que ellos, para azotarlos a ellos por medio de esa nación. ¿Sí? No lo van a poner en la pantalla. Sí, pero si quieren leerlo, busquen Habacuc 1, los versículos 6 y hasta el 11. El Señor les dice esto: estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos. Es un pueblo formidable y terrible que por sí mismo decide lo que es justo y digno. Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos a galope tendido, vienen raudos como águilas dispuestos a devorar. Y todos ellos caen sobre su presa. El terror los precede y recogen cautivos como quien recoge arena. Se ríen de los reyes, se burlan de los príncipes, hacen mofa de toda fortaleza, construyen terraplenes y conquistan ciudades. Pasan con la fuerza de una tormenta y esa fuerza la atribuyen a su Dios. Sigan ustedes, le está diciendo al pueblo de Judá: este pueblo, que es peor que lo que ustedes han sido, es el que voy a usar para corregirlos. Y Habacuc se queda así como que, ¿what? ¿Han visto ese comercial de la aseguranza? ¿What? Así como que, ¿qué? Pero ¿cómo vas a usar a un pueblo más? Ajá. Nunca debemos pensar que Dios está estático, que Dios no está llevando a cabo su plan, que Dios no va a hacer lo que Él ha dicho en su corazón que va a hacer cuando lo va a hacer. Porque Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos idear que va a hacer. Algo curioso de este pasaje que les estoy leyendo en Habacuc. Cuando Pablo y Bernabé van a Antioquía de Pisidia a predicar el evangelio, Pablo usa esta misma escritura para advertirles de que no vayan a despreciar el evangelio de Jesucristo solo porque no queda con su manera de pensar en cuanto a la venida del Mesías. Pablo está predicando a Jesucristo. Pablo está diciendo: este es el Mesías que los judíos esperaban. Este es el gran rey que iba a venir, que fue crucificado y que murió y estuvo en la tumba 3 días y resucitó. Y la gente empezó a rechazarlo. No. Nosotros no queremos ese Mesías. Dios nunca haría eso. Dios nunca haría nada como eso. Dios nunca enviaría a su Mesías, el ungido de Dios, para que fuera tomado por los gentiles y golpeado y azotado y castigado y crucificado en una cruz. Y Dios no haría eso con su ungido. Dios no permitiría que eso le sucediera a su ungido. Y Pablo les advierte con este mismo versículo, con este mismo pasaje que les leí en Habacuc. Pablo les advierte de esta manera en Hechos capítulo 13, los versículos 40 y 41. Les dice: tengan pues cuidado de que no les sobrevenga lo que anunciaron los profetas. Ustedes que todo lo desprecian, asómbrense y desaparezcan. En los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo aunque alguien se los explique. Lo mismo que Habacuc le dijo al pueblo de Judá en aquel tiempo, acerca de este pueblo que iba a venir, de los caldeos, que Dios iba a permitir que viniera para castigarlos a ellos por su pecado. Es lo mismo que Pablo les está diciendo aquí a los de Antioquía de Pisidia, que no vayan a hacer lo mismo que aquellas personas hicieron. Si noten que dice ahí en el versículo 41, ustedes que todo lo desprecian, asómbranse y desaparezcan. Los días de ustedes haré algo tan grande que no podrán creerlo aunque alguien se los explique. ¿Y no es cierto que eso sigue sucediendo con el evangelio? Lo explicamos y la gente ¿qué? No cree. Pero ¿por qué Dios iba a sacrificar a su hijo? ¿Pero por qué Dios tenía que venir como hombre? ¿Por qué Dios tenía que dejar su trono? ¿Pero por qué Dios iba a hacer las cosas de esta manera? Este no es un Dios en el que yo pueda creer. Este no es un Dios en el que yo pueda poner mi confianza. Este no es un Dios en el que yo le pueda confiar mi vida, que yo le pueda confiar mi eternidad. ¿Cómo es posible que Dios deje pasar cosas como estas? Este no es el Dios en el que yo decidí creer. Sí es, pero hace las cosas muy diferentes con todos y cada uno de nosotros. Muy diferentes. Y algunos nos va a dejar pasar por el fuego
para que nuestra fe sea probada, para que así como el oro y la plata son probadas por el fuego, así nuestra fe también sea probada por el fuego y vamos a ver que nuestra fe es verdadera. Algunos nos va a dejar que pasemos por profundidades que nunca nos imaginamos que íbamos a poder pasar, pero las vamos a tener que pasar y vamos a sentir que vamos de puntitas y apenas tocamos el fondo, pero vamos a tener que pasarlas. Algunos vamos a ser corregidos de maneras muy, muy, muy duras que nunca nos imaginamos. Que un Dios que dice que nos ama nos va a corregir, pero créanme, lo hace. No se los estoy diciendo de una manera teórica, se los estoy diciendo de una manera literal, porque lo he pasado, porque lo he sufrido, porque he sentido la mano pesada de Dios sobre mí, sobre mi vida. Pero gracias a Dios que lo hizo, porque ahora estoy en donde estoy, completamente confiando en Él y poniendo toda mi fe y esperanza en Él, aparte de todo lo que, a pesar, perdón, de todo lo que me dejó sufrir. Sí. Entonces nunca debemos pensar que Dios va a hacer todas las cosas igual como esperamos que las haga. A veces va a ser diferente. A veces va a ser diferente. ¿Se acuerdan cuando sanó aquel mudo? ¿Se acuerdan lo que hizo? ¿Qué hizo? Escupió. ¿En dónde? En su lengua. ¿Se acuerdan cuando sanó aquel ciego? ¿Qué hizo? Hizo lodo con la tierra y le puso el lodo en los ojos. Y le dijo, ve, lávate. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando sanó a aquellos leprosos? Les dijo que fueran y se lavaran y cuando fueran limpios fueran y se presentaran con los sacerdotes. A todo lo hizo diferente. ¿Se fijan que todo lo hizo diferente? A uno dejó que lo metieran por arriba del techo y se lo pusieran enfrente y ni siquiera le dijo, sé sano. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Dios hace las cosas diferentes. No podemos ponerlos en una caja, no podemos ponerlo en una forma, no podemos ponerlo en una horma y pensar que todas las cosas las va a hacer iguales. Por eso se nos dice que debemos orar según qué, según su voluntad. ¿Sí? Por eso debemos confiar en que Él sabe lo que va a hacer. Sí, entonces ahora esta vez no lo hizo igual que con Saúl. Cuando Saúl fue identificado como el que era el escogido, inmediatamente Samuel lo ungió como rey, luego lo fue a llevar y lo presentó ante las tribus de Israel y quedó como rey. Con David no va a ser así, porque es demasiado joven y porque Dios tiene un plan para David mucho mayor, mucho más grande, mucho más glorioso que el plan que tenía para Saúl. Sí, porque David finalmente, el trono de David nunca le va a ser quitado. Siempre es la promesa de Dios. Va a haber un descendiente de David sobre el trono de Israel. Y sabemos que finalmente eso se va a cumplir cuando Jesucristo vuelva a la tierra y se ha puesto permanentemente en el trono de Israel, porque Él es el hijo de ¿quién? El hijo de David. El hijo de David. Y creo que lo que vamos a ver aquí al seguir con nuestro estudio es un claro contraste entre lo que fue Saúl y lo que fue David. No solamente cómo fue llamado Saúl y cómo fue ungido Saúl y cómo fue llamado y cómo fue ungido David, sino en cómo se comportaron el uno con el otro. Vamos a ver la diferencia entre el carácter el uno del otro. Entonces, cuando David es identificado delante de Samuel como el que debe ungir, noten el versículo 13. Dice, Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Y después de eso Samuel regresó a Ramá. Unas cuantas cosas que necesitamos ver aquí. Noten, lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Me pregunto yo, ¿sabrían los hermanos por qué Samuel lo estaba ungiendo a David? ¿Por qué estaba ungiendo al menor entre ellos? ¿Sabrían los hermanos la responsabilidad tan grande que se estaba poniendo sobre los hombros de su hermano menor? ¿Sí? ¿Sabrían ellos, se darían cuenta de que ellos un día serían súbditos de sus hermanos? De su hermano, perdón. ¿A quién nos recuerda eso? José. José, ¿se acuerdan de José? Sí. Fue lo mismo que sucedió con él, ¿no es cierto? Cuando era muy joven. Sí, él fue aquel que Dios escogió para a través de él salvar a su pueblo Israel de la hambruna que iba a venir sobre toda la tierra, enviándolo a Egipto de una manera medio extraña, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que lo envió a Egipto? Permitió que sus hermanos lo vendieran, ¿verdad? A los ismaelitas.
Y luego permitió que los ismaelitas lo vendieran a Potifar. Y luego permitió que la mujer de Potifar lo acusara de violación y que lo metieran a la cárcel. Y luego permitió Dios que estando en la cárcel viniera el copero y el panadero del rey y le dijeran el sueño que tuvieron y él interpretar. Todo ese sufrimiento, toda esa cosa que le pasó a José. ¿Para qué? Preparándolo para el día en el que por razón de él el pueblo de Israel iba a ser salvo de la hambruna e iba a salir finalmente de Egipto e iba a ir a tomar la tierra prometida. ¿Sí? ¿A quién más nos recuerda eso? A Jesús, ¿no es cierto? Porque también Jesús fue ungido como el rey. Él es el Mesías, eso es lo que Mesías quiere decir, ungido. ¿Sí? ¿Y qué hicieron sus hermanos con él la primera vez que vino? Lo tomaron, se burlaron de él, lo golpearon, sí, lo entregaron a los gentiles y los gentiles lo azotaron y le pusieron una corona de espinas y lo clavaron en una cruz y lo sepultaron, ¿sí? Se humilló, nos dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Se humilló hasta tomar forma de siervo, ¿sí? En forma humana, ¿sí? Y se humilló hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque estuvo dispuesto a humillarse hasta ese grado. Fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Sí, me imagino yo, me pregunto si los hermanos de David se darían cuenta, porque van a ir un día David va a ir a visitarlos a donde está la batalla con los filisteos y le van a empezar a decir todo tipo de cosas. Vienes nada más para ver qué está pasando por acá, pero ni deberías de andar aquí, etcétera. Les empiezan a criticar y todo lo demás. Pero ahí Samuel lo unge como rey. Y noten la segunda parte del versículo 13. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Y después de eso, Samuel regresó a Ramá. Noten, a partir de ese día estuvo el Espíritu del Señor sobre David. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuántos años le dije que tenía David cuando esto sucedió? 12 años, 12 o 13 años. ¿Sí? Y noten que el Espíritu de Dios descendió sobre él y se mantuvo con él. Y noten que dice desde ese día. Cuando se habla de que desde ese día y no dice hasta, no se nos dice hasta cuándo. Quiere decir que de ese momento en adelante el Espíritu de Dios siempre estuvo con David. Nunca se separó el Espíritu de Dios de él. Aun cuando pasó sus peores momentos, aun cuando pecó, aun cuando le falló a Dios, sí, aun cuando cometió adulterio, aun cuando mandó matar al esposo de Betsabé, el Espíritu de Dios siempre estuvo ahí para convencerlo de su pecado, para llamarlo de nuevo a acercarse a Dios, para que no se apartara de Dios, porque saben que el pecado siempre nos quiere apartar de Dios. Y la condenación que Satanás trae a nuestra vida siempre busca apartarnos de Dios. Pero el Espíritu de Dios nos hace sentir convicción con el propósito de ¿qué? De que nos acerquemos a Dios, de que convencidos de nuestro pecado, sintiendo la convicción del Espíritu, vayamos a Dios con confianza, confesarnos delante de Él y recibir el perdón de Dios. Esa es la diferencia entre la convicción y la condenación. La condenación nos aparta de Dios, quiere que no nos acerquemos a Dios. ¿En serio crees que Dios te va a perdonar? ¿En serio crees que Dios todavía tiene gracia para ti? ¿En serio crees que Dios va una vez más a recibirte? Ni lo pienses, ahora sí esta ya fue la gota que derramó el vaso de agua. ¿Sí? Y la convicción nos hace sentirnos tristes por el pecado que cometimos, por el pensamiento que tuvimos, por aquello que dijimos. Y nos lleva a humillarnos delante de Dios y a pedir perdón. Y a pedir perdón a la persona que hayamos ofendido, si es que ofendimos a alguien. ¿Sí? Pero noten, desde entonces el Espíritu de Dios estuvo sobre David. Ahora quiero que se den cuenta de algo, especialmente los jóvenes. Sí, por favor noten que aun cuando David era solo un jovencito de 12 años, el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Sí? Y creo que a veces cuando estamos jóvenes no se nos dice lo suficiente que el Espíritu de Dios puede estar sobre nosotros así como puede estar sobre cualquier adulto. Que el Espíritu de Dios puede estar sobre nosotros así como puede estar sobre cualquier pastor.
¿Sí? Decimos cosas como estas a los jóvenes: si no te portas bien, si no haces esto, si no vas a la iglesia, si no haces esta cosa de esta manera, de aquella manera, entonces Diosito te va a castigar. Entonces no pienses que Dios te va a usar. Y yo me pongo a pensar en David, que Dios sabía todo lo que iba a hacer, Dios sabía todo lo que iba a pasar. Sin embargo, a los 12 años lo llena con su espíritu, y su espíritu no se separa de él para nada. ¿Sí? Y creo que a veces como padres la regamos bien gacho. Porque no debemos de decirle que entonces Dios te va a dejar, o entonces Dios te va a castigar. Entonces, no, Dios siempre te va a recibir, Dios siempre te va a amar. Dios siempre, si tú lo aceptas, si tú recibes su perdón, si tú recibes a Cristo como tu Salvador, si tú reconoces que eres pecador y que necesitas su perdón y lo recibes, Él te va a dar su espíritu, y su espíritu nunca te va a dejar. Y cuando andes por allá, como dice mi mamá, de yo lo vi, nadie me lo contó, y sientas algo en tu corazón de que lo que estás haciendo no está bien, sabes que esa es prueba de que el Espíritu de Dios todavía está contigo. ¿Sí? Y tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga lo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, ¿no es cierto? A veces queremos nosotros ser el Espíritu de Dios sobre nuestros hijos, y nunca vamos a poder ser el Espíritu de Dios sobre nuestros hijos. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios sea el Espíritu de Dios sobre nuestros hijos. Y nosotros estar de rodillas pidiéndole al Señor que ellos sean sensibles a la dirección del Espíritu constantemente. ¿Sí? Entonces, por favor, jóvenes, noten que aún a esa edad el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Sí? No se tiene que tener cierta edad, no se tiene que tener cierta experiencia como cristianos, no se tiene que tener cierto tiempo caminando con el Señor. Dios da su espíritu a aquellos que Él sabe que van a someterse a la dirección de Él, sean niños, sean jóvenes, sean adultos maduros o sean ancianos. El Espíritu de Dios está sobre todo creyente. ¿Sí? Jóvenes que me están oyendo aquí ahorita, que me van a oír por internet después o me están viendo ahorita, tomen a pecho el consejo que Pablo le da a su hijo en la fe, Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 12. Noten que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que nadie crea que porque eres joven no tienes la habilidad para ser dirigido por el Espíritu de Dios. Que nadie crea que porque eres joven no tienes la habilidad para ser sensible a ese Espíritu. Que nadie crea que por tu falta de experiencia no tienes nada que ofrecer, no tienes nada que darle a Dios, no tienes nada que Dios pueda usar. ¿Sí? Que nadie crea que porque eres joven no tienes la madurez necesaria para seguir la dirección que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. Sí, pero esto va también para los que somos un poco veteranos, ¿verdad? Porque ya no somos tan jóvenes, pero el Espíritu de Dios también nos quiere dirigir a nosotros, ¿no es cierto? Sí, porque también esto es una advertencia para nosotros los adultos. Sí, el Espíritu de Dios nos quiere usar, el Espíritu de Dios quiere darnos el poder que necesitamos para poder vivir la vida que es digna del llamamiento que hemos recibido, como hemos estado estudiando en el libro de Efesios. Sí, la palabra de Dios nos dice que en la palabra misma tenemos todo lo necesario para vivir una vida piadosa, para vivir una vida que complace a Dios. Y lo que nos hace tener la habilidad para hacerlo no es el conocimiento de la palabra nada más, sino el permitir que el Espíritu de Dios nos dirija y nos guíe a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y por favor, les recuerdo a los adultos: nunca, nunca, nunca desprecien a los jóvenes solo porque son jóvenes. ¿Sí? Porque Dios puede usarlos a ellos a menudo de maneras mucho más poderosas de las que usa a algunos adultos. ¿Sí? Tenemos la maña de pensar que hasta que no llegues a cierta edad, hasta que no tengas cierta experiencia, o hasta que no tengas cierta escolaridad, o hasta que no tengas cierto... No, no. Sí, Dios usó a José, Dios usó a María cuando era muy joven todavía. Definitivamente Dios usó a David.
Sí, Dios usó a Juan el Bautista cuando todavía estaba en el vientre de su madre para anunciarle que el Mesías estaba delante de ella cuando María llegó a saludarla. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que todos, como jóvenes o adultos, tenemos que estar siempre convencidos y siempre confiados en que si nosotros vamos con Dios a pedirle que nos dé su Espíritu Santo, Él siempre estará dispuesto a llenarnos de su Espíritu Santo. Creo que a menudo no tenemos el poder del Espíritu Santo, no sentimos, no sé si la palabra llenura es correcta. ¿Es correcta la palabra llenura? Sí, creo que alguien la inventó por ahí, pero no estoy seguro. Sí, creo que a menudo no estamos llenos del Espíritu Santo simplemente porque no lo pedimos. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros porque eso es lo que nos dice la palabra, pero la palabra también nos dice que debemos de pedir ser llenos una y otra vez del Espíritu Santo. No levanten la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros pidió a Dios que lo llenara del Espíritu Santo? Que se levantó en la mañana, se puso de rodillas y en lugar de decir, Señor, bendice mi día, ayúdame en el trabajo hoy, o ayúdame a encontrar trabajo hoy, o qué sé yo, lo que hayamos pedido, que lo primero que saliera de nuestras bocas o en nuestra mente o en nuestro corazón es, Señor, hoy, ahorita mismo, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu poder, ayúdame, Señor, lléname. Ahorita quiero sentir que tu Espíritu Santo viene sobre mí y me llena y llega hasta lo más profundo de mi corazón. Quiero salir de aquí a mi trabajo, quiero salir de aquí a mi escuela, quiero salir de aquí a la cocina, quiero salir de aquí a hacer lo que tenga que hacer, ayudarle a quien tenga que, pero quiero hacerlo lleno de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, ahorita. Creo que a menudo salimos y tenemos buenas intenciones y queremos hacer lo correcto y queremos hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, pero tengo temor que a menudo salimos y lo tratamos de hacer con nuestras propias fuerzas y no con el poder del Espíritu Santo. ¿Se imaginan si saliéramos todos los días de nuestro hogar llenos de su Espíritu, listos para amar como Él nos ama a nosotros, listos para servir como Él vino a servirnos a nosotros, listos para compartir lo que Él nos ha dado a nosotros en nuestra vida con los demás, para que ellos puedan ver el poder que hay en nosotros para poder llevarlo a cabo? Listos para ser los empleados que debemos de ser, para ser los patrones que debemos de ser, los cónyuges que debemos de ser, los hijos que debemos de ser, los padres que debemos de ser. ¿Sí? David fue ungido como rey. Todavía no estaba sentado en el trono, pero el Espíritu de Dios ya estaba con él. El Espíritu de Dios ya lo estaba llenando. ¿Sí? Así también nosotros debemos de buscar ser siempre llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, hablando de la importancia de la oración, hablando de la importancia de insistir en oración, de pedir y seguir pidiendo, de buscar y seguir buscando, de tocar y seguir tocando. Les dice esto a sus discípulos en Lucas capítulo 11, comenzando con el versículo 9. Noten lo que dice ahí. Así que pidan y se les dará. Busquen y ¿qué? Encontrarán. Llamen y, porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama, ¿se dan cuenta ustedes? Pero tenemos que estar constantemente pidiendo, tenemos que estar constantemente buscando, tenemos que estar constantemente llamando, porque si nos damos por vencido antes de tiempo, no vamos a recibir nada de lo que estamos pidiendo. Pero a menudo nos damos por vencidos mucho antes de tiempo. Estaba leyendo la historia de una Miss América. Hoy, de hecho, la estaba leyendo. Dice que estaba en una tienda, creo que estaba trabajando o estaba de compras en una tienda Target. Y una señora, ella es de color. Y ya ven ahorita con lo de color y todo eso, cómo está el argüende, ¿verdad? Ok. No le estoy diciendo de ninguna manera así irrespetuosa ni nada, pero era de color. Y una señora, que no sé por qué consideran a la gente blanca, no de color blanco, pero es de color, ¿verdad? Pero en fin. Le preguntó, oye, ¿tú eres de aquí? Como de aquí de Estados Unidos. Y dice que primero se sintió medio ofendida, pero le estaba preguntando por sus facciones, no le estaba preguntando por nada más que sus facciones. Y no, pues sí, soy de aquí. Y le dijo, ¿sabes qué? Tú podrías ser Miss América. Y dice la muchacha que se rió
Sí, claro que sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Voy a hacer Miss América. Y se quedó pensando, no, sí vas a poder ser sí puedes ser Miss América. Bueno, la historia es larga, se las voy a cortar. Dice que llegó el momento en el que tuvo el valor para registrarse en un certamen de belleza de su localidad. Fue al primer certamen y perdió. Dice que no se dio por vencida. Fue al segundo certamen el siguiente año y perdió. Fue al tercero y perdió. Fue al cuarto, quinto, sexto y perdió. Fue al séptimo, octavo, noveno y perdió. Fue al décimo y perdió. ¿Cuántos de ustedes hubieran ido al onceavo? Pero fue al onceavo y ganó. Y luego ganó el certamen de su estado y luego ganó el concurso de Miss América. Y luego ese mismo año quedó en noveno lugar en el concurso de Miss Universo. Pero ¿qué pasó? No se dio por vencido. No se dio por vencido. La palabra de Dios nos dice que debemos pedir y seguir pidiendo y se nos dará. Buscar y seguir buscando y encontraremos. Llamar y seguir llamando y se nos abrirá. Y luego sigue diciendo ahí en Lucas capítulo 11 y el versículo 10, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y luego nos da un ejemplo, noten el versículo 11, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Noten el versículo 13, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A quienes se lo pidan. ¿Lo hemos pedido últimamente? Hemos dicho, Señor, así como le pasó a David, y yo no sé qué tengas para mí de este momento para adelante, yo no sé cómo me vas a usar, yo no sé qué quieres hacer a través de mí o en mí, pero Señor, dame tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Sí, porque el Señor nos está diciendo aquí que si pedimos se nos va a dar. Y nos está diciendo que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no nos dará a nosotros el Espíritu Santo si se lo pedimos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella canción? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo. Yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo. Yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí. Pero ¿qué tenemos que hacer para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros? Pedirlo. Estamos listos para pedirlo. Estamos listos para clamar a Dios y para decir, Señor, lléname de tu Espíritu. ¿Y saben qué? Es la promesa que el Señor nos ha dejado. Es la promesa que el Señor nos dio. Cuando Pedro empezó a predicar, ¿se acuerdan cuando Pedro empezó a predicar el día de Pentecostés? Y cuando todos estaban ahí afuera hablando acerca de qué quiere decir esto y que todo esto, por qué está pasando todo esto. Y estos hombres que son que no son letrados, estos hombres, ¿cómo es que los estamos oyendo? Si todos son de aquí, ¿cómo los estamos oyendo hablar en nuestra propia lengua? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan? Pedro en su predicación les dice en Hechos capítulo 2, los versículos 17 y 18. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre ¿quién? Sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños.
En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Es la promesa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que les convenía que Él se fuera. Porque si Él se iba, entonces les iba a enviar ¿a quién? Al Consolador. ¿Sí? Les iba a enviar a su Espíritu Santo. ¿Sí? Y esa es la misma promesa que tenemos nosotros. Él está en el cielo. Él está sentado a la diestra del Padre. Pero porque nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos ha dado su Espíritu y a través de su Espíritu Él puede estar con todos y cada uno de nosotros y puede estar en todos y cada uno de nosotros. Pero si queremos hacer lo que David hizo, si queremos ser como David fue, si queremos hacer lo que los apóstoles hicieron en el principio de la iglesia, el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros. Y la forma para que el Espíritu de Dios nos llene cada día es como pidiéndolo, pidiéndolo. Y Él no se lo niega a nadie. Les pido un favor. Ahorita antes de salir de aquí, pidamos que el Señor nos llene con su Espíritu. Pidamos que al salir de aquí salgamos llenos de su Espíritu, pero no lo pidamos dudando. Pidámoslo creyendo con todo nuestro corazón que si lo pedimos, Él nos va a llenar de Él. Amén. Vamos a orar.